Hola, mi nombre es Néstor Saúl Caicedo Galíndez y esta es la primera clase de Sociología Jurídica, Introducción a la Sociología. El primer tema que vamos a tratar son los antecedentes de la sociología o presociología. Los primeros de estos antecedentes los encontramos en la antigua Grecia. Heródoto, nacido en Halicarnaso en el 484 a.C., que murió en Turios en el 425 a.C., fue un historiador y geógrafo tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y fue el primero en componer un relato razonado y estructurado de la acción humana. Tucídides, nacido en el 460 a.C. y muerto en Tercia en el 396 a.C., fue un historiador y militar ateniense. Su obra histórica de la Guerra del Peloponeso recuenta la historia de la guerra del siglo V a.C. entre Esparta y Atenas hasta el año 411 a.C. Tucídides ha sido considerado por algunos autores como el padre de la historia científica, debido a sus estrictos estándares de recopilación de pruebas y de sus análisis en términos de causa-efecto, sin referirse a la intervención de dioses. Polibio, nacido en Megalópolis, Grecia, 200 años antes de Cristo, fue un historiador griego. Es considerado uno de los historiadores más importantes debido a que es el primero que escribe una historia universal. Su propósito central fue explicar cómo pudo imponerse la hegemonía romana en la cuenca del Mediterráneo, mostrando cómo se encadenaban los sucesos políticos y militares acontecidos en todos los rincones de este ámbito geográfico. Además de esto, Polibio es el historiador antiguo que más ha escrito sobre la historia y sobre las formas de hacer historia. La primera pregunta que debe surgirle al estudiante cuando se le presentan como antecedentes tres historiadores griegos es ¿qué tiene que ver el estudio de la historia griega con la sociología? Es muy sencillo. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad. Estos historiadores no solamente hacían historia, sino que hacían geografía y análisis políticos en sus tratados históricos. Estudiaban el comportamiento de la sociedad y de las personas que estaban dentro de esa sociedad. Estudiaban el derecho, la política, la literatura, la ciencia. Estos tres que acabamos de nombrar son muy importantes debido a que dentro de su estructura de enseñanza de la historia o de escritura de la historia usaron métodos empíricos de recolección de pruebas, de análisis visual y de recorrido sobre los lugares, buscando evidencias sobre el contenido de lo que estaban escribiendo, y además de que se alejaron fundamentalmente de la idea mitológica del dios o de los dioses. El siguiente autor que vamos a estudiar como antecedentes, que hizo un gran aporte a la sociología, fue Platón. Todos sabemos que fue un filósofo griego que nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C. Fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continúa a lo largo de más de 900 años, lugar al que Aristóteles acudiría para hacer su formación en el área de la filosofía alrededor del 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Participó activamente en la enseñanza de la academia. Escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogos sobre los más diversos temas, como filosofía política, ética, sociología, antropología, filosofía, epistemología, noxiología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía de la lengua y filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo su trabajo ha sobrevivido intacto. La obra en la que más aporta, según el criterio de este humilde docente, a la sociología es La República, sin decir que en los diálogos encontramos importantes análisis sociológicos sobre diferentes temas, sobre el bien, el mal, la justicia, la bondad, entre otros. La mayor obra en cuanto a política es La República. En La República, él trata de resolver dos cuestionamientos fundamentales: ¿qué es un Estado justo y quién es un individuo justo? El Estado ideal, según Platón, se compone de tres clases. La estructura económica del Estado reposa en la clase de los comerciantes, la seguridad en los militares y el liderazgo político es asumido por los reyes o filósofos. Las clases no son como en otras culturas o sociedades. En esta cultura ideal de Platón o en esta sociedad ideal, Platón plantea una forma a través de la academia de escalar dentro de los niveles sociales que él establece. Eso quiere decir que solamente a través de la educación
se pudiera ir de una clase social a la otra. Los que contemplan todo el proceso educativo, o sea, quienes logren superar y llegar a ser filósofos, tendrán la facultad de ser reyes. Esta facultad de reinar se entiende como el resultado de la comprensión de la idea y de poder tomar decisiones sabias, las más inteligentes, más sopesadas y más estructuradas. La educación ideal que plantea Platón está encaminada a que todos los que la reciban se conviertan en reyes y filósofos. A su vez, asocia las tradicionales virtudes griegas a las diferentes clases sociales, de tal manera que indica que la templanza es la virtud de la clase artesana, el valor la virtud de la clase militar y la sabiduría caracteriza a los gobernantes. La justicia, por su parte, es una virtud social que comprende a todos los elementos que hacen parte de la sociedad, a todos los estratos. Todos pueden llegar a tener una conciencia de justicia general. Por lo tanto, el Estado justo es aquel en el que cada clase debe llevar a cabo su propia función sin entrar en las actividades de las demás. Lo mismo ocurre con quién es el hombre justo. Platón estudió que la racionalidad, la voluntad y los apetitos de una persona determinan su justicia, pues una persona justa es aquella cuyo elemento racional, ayudado por la voluntad, controla sus apetitos. Existe una evidente analogía con la estructura del Estado, en la que los reyes y los filósofos, ayudados por los soldados, gobiernan al resto de la sociedad. Antes de saltar al siguiente antecedente de la sociología, debemos decir que la sociología no se limita a la cultura occidental, o sea, no solamente existen los antecedentes sociológicos en la cultura europea o griega o romana, sino que se pueden encontrar antecedentes en la cultura islámica y se pueden encontrar antecedentes en la filosofía confucionista china. Sin embargo, como se estableció, por cuestiones de tiempo vamos a tratar solamente los antecedentes históricos de la sociología desde la perspectiva occidental. El siguiente tema a tratar es la Edad Media. Se tiene como punto de partida de la Edad Media el 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo es depuesto por Oroacro, la ciudad de Roma es tomada y cae el Imperio Romano de Occidente, hasta 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media se divide en tres etapas: la Alta Edad Media, entre el 476 hasta el siglo XI, la Plena Edad Media va desde el siglo XI hasta el siglo XIV y la Baja Edad Media va desde el siglo XIV hasta el siglo XV. La sociedad en la Edad Media estaba compuesta por monarquías absolutas y esas monarquías absolutas tenían un sistema económico que se basaba en el feudalismo. El feudalismo consiste en que el monarca es el dueño de la tierra, se la asigna a unos nobles quienes a su vez ejercen plenos derechos sobre esa tierra y sobre las personas que en esa tierra habitan, redistribuyendo esa tierra bajo su bota de propiedad para que las personas que están atadas a la tierra trabajen, la produzcan, le paguen tributo, pero continúen allí sin poder irse sin el permiso de su señor. El señor feudal proporciona protección, la fe, debía mantener en sus feudos un sacerdote o quien impartiera la fe, y de esa manera se generaba una simbiosis entre aquellos hombres que trabajan en la tierra y el señor que les ofrecía la protección en armas, militar y algo que para aquel entonces era muy importante, la custodia de la fe. En este periodo todos sabemos la importancia y la relevancia que tiene la Iglesia Católica y nos encontramos con que el primer autor que deja un gran antecedente a la sociología es San Agustín de Hipona, quien nos deja la reminiscencia de la filosofía de la historia. Como lo dice, describe un proceso que afecta a todo el género humano. Se trata de una historia universal constituida por una serie de eventos sucesivos que avanza hacia un fin mediante la providencia divina. En este estudio de la historia queda una parte del aporte que hace San Agustín a la sociología, porque como hemos venido diciendo, siempre que se estudia la historia, se estudia la geografía, es un compendio de comportamientos y análisis que se hacen sobre política, economía, hechos y costumbres de la región sobre la cual se están desarrollando los hechos históricos que están siendo recolectados por el historiador en aquella época. Pero adicionalmente nos dejó la obra de la Ciudad de Dios, que es uno de los libros más importantes que deja San Agustín.
Es una obra de teología, pero también de profunda filosofía humana. La primera parte del libro busca refutar las acusaciones que para aquel entonces hacían los no cristianos de que la Iglesia y el cristianismo eran responsables de la caída del Imperio Romano de Occidente y de la miseria que se vivía en Roma. Y plantea por primera vez el triunfo del Estado cristiano sostenido por la Iglesia y defiende la teoría de que la historia tiene sentido, es decir, que existe la providencia divina para las naciones y para los individuos. Conforme avanza el libro, se convierte en un vasto drama cósmico de la creación, caída, revelación, encarnación y eterno destino. Según San Agustín, las visiones de clase y nacionalidad son triviales comparada con la clasificación que en verdad importa, si uno pertenece al pueblo de Dios o si no. En otras palabras, si has obtenido la salvación en esta vida o si no. Desde la creación, en la historia coexiste la ciudad terrenal, Civitas Terrea, volcada hacia el egoísmo, y la ciudad de Dios, Civitas Dei, que se va realizando en el amor a Dios y la práctica de las virtudes, en especial la caridad y la justicia. Ni Roma ni ningún estado es una realidad divina o eterna. Si no busca la justicia, se convertirá en el magno latrocinio o en un lugar de robo y miseria. Por su parte, la ciudad de Dios es identificada con la iglesia que se encuentra en el mundo, en su obra, claramente, y la pureza y la perfección de ese ente social debería ser el objetivo de la humanidad. En esta obra hace San Agustín una gran serie de descripciones sociológicas sobre las costumbres de la época, sobre las nociones políticas, filosóficas, económicas e históricas que se están desarrollando en su núcleo social en el cual él está escribiendo su obra. He aquí la importancia que tienen estos avances en el análisis de la sociedad en estos antecesores, que si bien es cierto, no se identifican como sociólogos, ejercen un desarrollo o un proceso de búsqueda del conocimiento similar, mas no igual, al método científico de la sociología contemporánea. El siguiente autor que estudiaremos, que hace parte de la presociología, es Santo Tomás de Aquino. Nacido en Italia, en Rocaseca, en 1224 y murió en 1274. Fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de los Predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza de la escolástica. La escolástica es la escuela de la filosofía que estudia la razón frente a la fe y la preponderancia de la fe sobre la razón y que da todas las explicaciones de por qué es más importante la fe que la razón. Y además es quizás el más importante de los representantes de la teología sistemática. En materia de la metafísica, la obra de Santo Tomás representa la obra más citada del siglo XIII y es punto de referencia de la escuela de pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombró doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad y considera su obra fundamental para el estudio de la filosofía y la teología. Fue el principal defensor de los clásicos de la teología naturalista. Fue popular por su aceptación y comentarios sobre la obra de Aristóteles, señalando en que era compatible con la fe católica. Asimismo recibió la influencia del platonismo de San Agustín de Hipona y del aristotelismo de Averroes. Sus obras más conocidas son la Summa Teológica, que es un compendio de doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divinas que se encuentran en 5 vías. Y por otro lado está la Summa Contra Gentiles, compendio de apología filosófica del catolicismo, que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros. Estas, que son sus 2 obras más importantes, también son sus 2 obras que más le aportan a la sociología. Santo Tomás de Aquino hizo la Summa Contra Gentiles con el objetivo de
generar un estándar argumentativo para contradecir todos aquellos argumentos a los que se tenían que enfrentar los predicadores en aquel momento de expansión de la Iglesia en la Edad Media. Y la Suma Teológica fue escrito con un objetivo diferente, que fue el de ser un libro de texto para los estudiantes de teología en todas las universidades de la Iglesia. Como se escribió primero y tiene cosas importantes que aportarnos, vamos a estudiar la Suma contra Gentiles. La finalidad del libro, que como ya lo explicamos, era la de manifestar una verdad de la fe. Su objetivo fundamental era unificar los criterios argumentativos de los misioneros católicos que estaban en el borde del catolicismo, confrontando a paganos e infieles. Las obras de Santo Tomás suelen dividirse en varias categorías: comentario de las escrituras, comentarios de las obras aristotélicas, opúsculos u obras menores, las cuestiones disputadas y síntesis teológicas. La Suma contra Gentiles queda clasificada como síntesis teológica, junto con sus comentarios anteriores sobre los 4 libros de sentencia de Pedro Lombardo y la Suma teológica. La Suma contra Gentiles se divide en 4 libros: Dios, su existencia y su naturaleza, la creación y las criaturas, Dios, fin último y gobernador supremo, y misterios divinos y postremerías. En el segundo capítulo, la creación y las criaturas, es donde vamos a encontrar el mayor sustento o aporte que hace Santo Tomás en esta obra a la sociología, en cuanto en él describe el comportamiento de los seres humanos y hace profundos análisis a la naturaleza humana, a la razón y al comportamiento del hombre en sociedad. La Suma Teológica, por su parte, es su obra cumbre. La escribe hacia el final de su vida, y de esta la parte más importante para nosotros la encontramos en el capítulo primero, que es cuando estudia Dios uno, Dios trino, la creación, los ángeles, el hombre y el cosmos y la providencia, en 119 cuestiones. Las siguientes partes van haciendo análisis sobre el comportamiento humano y va haciendo estudios sociológicos basados en la observación. En la sección primera va a estudiar nuestro fin, las buenaventuranzas y la felicidad eterna, el acto humano, pasión, hábito, virtud, don, vicio y pecado, la ley antigua y nueva de Grecia y el mérito. 114 cuestiones. Veas entonces que aquí va a estudiar el acto humano, la pasión, el hábito y la virtud. Todo esto hace parte de observaciones basadas en los criterios generales al comportamiento social de las personas a las cuales él podía observar. Es de esa manera como estos autores presociológicos o previos a la sociología en el sentido moderno iban introduciendo en sus obras análisis de su entorno social, de su entorno político y del comportamiento de los seres humanos en sociedad. En la segunda sección de la segunda parte vemos que estudia las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la claridad, virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, fortaleza, templanza, carisma y estado. He aquí que es en este punto en el que estudia la política y estudia el derecho. Y tengan en cuenta que el derecho es un producto de la sociedad. Cada derecho se ajusta a la sociedad en la cual tiene que ser ejercido o ser practicado. Y de nuevo, todas estas observaciones se convierten en aportes que a la postremería van a ser fundamentales para la concepción o la catalogación de la nueva ciencia de la sociología. En la tercera parte nos habla de Cristo, de la encarnación, de la vida y pasión, de los sacramentos, el bautizo, la confirmación, la Eucaristía y la penitencia, en 90 cuestiones. En el complemento de la tercera parte vemos que debió ser terminado por sus discípulos y en él se pueden observar sacramentos del orden matrimonio, extrema unción, el juicio, los novísimos, la muerte, juicio, infierno y cielo. Así terminamos a Santo Tomás de Aquino para pasar
a estudiar el Renacimiento y los aportes que se dan en el Renacimiento a la sociología. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XI a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una revolución en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando también de la Edad Moderna. Es un periodo histórico que por lo general se suele establecer entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Sin embargo, este criterio no está unificado, porque hay otro grupo de historiadores que lo establecen entre 1453, que constituye la caída del Imperio Romano de Oriente o Bizancio, con la caída de Constantinopla, y le ponen como fecha de terminación al periodo de la Edad Moderna hasta el momento de la invención de la imprenta en 1440 aproximadamente, de la mano de Jonas Gutenberg. Digamos que las fechas no son muy distantes y que entre una década y otra en aquel momento no era tan trascendental el espacio. Sin embargo, sí es relevante decir que en este periodo el mundo sufrió una transformación, porque el Renacimiento trae en sí mismo el fin de la Edad Media. Es un periodo en el cual el mundo va a dejar de ser lo que era hasta ese momento, porque el centro del pensamiento del hombre va a pasar de Dios al ser humano. Se va a aterrizar todo el conocimiento. Vamos a dejar de pensar en lo divino y en lo etéreo para entrar a pensar en lo material, en lo tangible y en el ser humano como centro del pensamiento. Esta debilidad en la iglesia es generada por varios motivos, pero el principal de estos motivos son los muchos cismas que va viviendo la iglesia católica y se va debilitando como institución. Adicionalmente, no solamente la iglesia católica, sino también el surgimiento del pensamiento protestante en Alemania, todos estos problemas girando alrededor de un señor que se llama Carlos V de Habsburgo, o también conocido como Carlos I de España, nieto de la reina Isabel e hijo de Juana la Loca. ¿Qué ocurrió con este hombre? Este hombre era el dueño de prácticamente 3/4 partes de Europa y tenía unos sistemas de Estado que le generaban muchísimos conflictos. Y en este punto es cuando en Alemania surgen los protestantes y la iglesia católica se debilita. Cuando la iglesia católica se debilita, pierde la fuerza grandiosa que tenía como institución. Los pensamientos nuevos van a ir surgiendo en Francia. Y esto tiene una causa política. La causa política de esto es que Carlos V es el protector de la fe, pero el rey de Francia empezó a dejar que la iglesia no tuviera tanto poder. Y es allí, en ese momento, donde empieza a germinar el nuevo pensamiento. Ese es el contexto histórico para el inicio del pensamiento en la Edad Moderna, que es lo que vamos a estudiar a continuación. La filosofía en aquel momento todavía tenía captados todas las formas de pensamiento, o sea, todo el conocimiento se trataba o se estudiaba en el área de filosofía. No había separación en ciencias y en disciplinas, sino que todo aquello se estudiaba desde la perspectiva de la filosofía. Y olvidaba mencionar el fenómeno económico más importante de todos. El descubrimiento de América trajo consigo el descubrimiento de las minas de plata de El Potosí y de múltiples minas de oro a través de todo el continente. Solamente hasta este momento se puede empezar a producir oro y plata de manera industrial, con el descubrimiento del azogue que hoy en día nosotros conocemos como mercurio. Es allí donde empiezan a entrar a Europa grandes cantidades de metales preciosos y piedras preciosas que no se conocían anteriormente, que no existían anteriormente.
y que trajo una sobreabundancia de alimentación y de estabilidad para el mundo, porque es que Europa era un lugar donde se dependía de las cosechas y se dependía del almacenamiento, y solamente quienes tenían para conservar grandes cantidades de alimento después de las cosechas eran quienes podían ostentar el poder y podían controlar. Esta nueva llegada de esa avalancha de riqueza que venía del Nuevo Mundo también influyó en todos estos fenómenos políticos y económicos de los que estamos hablando. Y vemos cómo entonces surgen tres particiones en la parte de la filosofía que estudia las humanidades. Vemos que se crea la filosofía política, el pensamiento humanista y la filosofía de la naturaleza. En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, algo muy parecido al estado moderno donde hay una identidad cultural, una identidad política y legal, y una identidad social entre los habitantes de un territorio específico. Sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea en América renovaron el interés por los problemas acerca de la naturaleza y la moralidad del poder político, la unidad nacional, la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás de Maquiavelo, Juan Bodin y Francisco de Vitoria. Nosotros vamos a trabajar a Nicolás de Maquiavelo en el desarrollo de nuestra materia. ¿Qué es importante de la filosofía política? La interrogación sobre la naturaleza del poder. ¿Por qué quien gobierna, gobierna? ¿Por qué gobierna él y no gobierna otra persona? ¿Por qué su gobierno es eterno? ¿Cuál es la relación del gobernante con los gobernados? Entre otras muchas preguntas que se debieron resolver en aquel momento o que se discutieron dentro del campo académico. El otro factor fundamental es el surgimiento del pensamiento humanista. Incluso me atrevería a decir que es la clave de todo el desarrollo que se vive a partir de ese momento, porque se deja de tener a Dios por encima de la razón como en la escolástica, y el humanismo viene a decirnos que la razón está por encima de Dios y que el hombre está en el centro del universo, que si bien en aquel momento no se atreven a decir que creado por la naturaleza, sino dicen Dios crea al hombre y lo pone en el centro del universo, y por lo tanto el hombre es la entidad máxima sobre cuyo alrededor circundan todas las circunstancias, y entonces empieza a ser valorado el ser humano por encima de la fe. Entre estos grandes humanistas encontramos figuras como la de Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro, Bartolomé de las Casas y Michel de Montaigne. Y por último, llega la filosofía de la naturaleza del Renacimiento, que quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerza, causa física, mecanismos, causas y efectos derivados de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral como en el estilo literario, como en la relevancia dada a la materia para el estudio de la naturaleza. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, John Kepler, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei fueron los precursores y protagonistas fundamentales de la revolución científica y de la creación de algo fundamental que nosotros hoy en día seguimos utilizando, que se llama el método científico. Por otra parte, en la medicina, el trabajo de Andrés Baselius en la anatomía humana revitalizó la disciplina y brindó más apoyo al método empírico. Dejamos de tenerle miedo a los muertos y empezamos a estudiarlos. Y al empezar a estudiar a los muertos, la vida se alargó porque empezaron los médicos a entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Y allí empezó a tener una luz y una prosperidad la ciencia. Los filósofos de la naturaleza renacentista tal vez se explica mejor por dos proposiciones escritas por Leonardo da Vinci. La primera es: todo nuestro conocimiento tiene sus orígenes en nuestras percepciones. Dicho de otra manera, significa que solamente podemos conocer lo que sentimos, vemos, olemos
o escuchamos. Estas son las fuentes del conocimiento. La siguiente es: no hay certeza en la que no se puede usar ninguna de las ciencias matemáticas ni ninguna de las ciencias derivadas de las ciencias matemáticas. ¿Eso qué significa? Que se puso de moda la cuantificación. Para que una ciencia pudiera ser entendida como ciencia y no como arte, debía ser cuantificable el conocimiento que a través de ella se iba a estudiar. De manera similar, Galileo Galilei basó su método científico en experimentos, conocimiento empírico. Si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oír, no lo puedo oler, no lo puedo sentir, no existe. Para lo que desarrolló unos métodos matemáticos para la medición en medio de la experimentación. Se tenían que tomar medidas al inicio del experimento y medidas al final del experimento y ver cuál de todas esas cuestiones que ocurrían durante el experimento hacían variar y tenían efectos en el mundo físico. Así que con estas dos formas de concebir al ser humano se formó lo que después vamos a tener que estudiar más adelante, que es el empirismo y el racionalismo respectivamente. Pero esto lo vamos a estudiar unos cuantos temas más adelante, ya cuando estemos analizando la sociología del derecho. La sociología moderna, filósofos del iluminismo. El término sociología fue acuñado por primera vez por el ensayista francés Emmanuel Joseph Sieyès. Él usó dos términos: socius, de compañero, y el sufijo logia, estudio, del griego logos, conocimiento. Pero él no le dio el enfoque de ciencia, sino como trató de usar el término para hablar de los conocimientos que se compartían. Luego, Claude-Henri Roubaud, conde de Saint-Simon, frecuentemente nombrado como Henri Saint-Simon, que es un filósofo francés, economista, teórico socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en las ciencias de la economía y la sociología y hizo aportes a la filosofía de la ciencia y de la historia. Denominó la física social o fisiología social y ciencia de la sociedad al estudio de las leyes que gobiernan las sociedades, con el objetivo de hacer entrar en la categoría de las ideas de la física los fenómenos del orden llamado moral. En otras palabras, Saint-Simon intentó convertir en una ciencia exacta las ciencias sociales derivadas del estudio del comportamiento social. Saint-Simon publicó hacia 1813 una obra denominada Psychologie Sociale, Psicología Social, donde centró gran parte de su tiempo en la idea de que la sociedad humana podría ser salvada si los científicos formaran una asamblea internacional e influenciaran el curso de los eventos. Él pensaba que si se organizaba un gran comité encabezada por científicos, el mundo podía llegar a tener solución a todos los problemas. En este punto quiero hacer un paréntesis y venirnos desde Saint-Simon hasta la actualidad. Y les hago la pregunta: ¿existe en este momento un grupo o una asamblea internacional que trate de darle solución a todos los problemas que existen? Y claro que todos ustedes tienen la respuesta, que es sí, existen las Naciones Unidas, con una diferencia fundamental, que en las Naciones Unidas no hay científicos, en las Naciones Unidas hay políticos, pero en esencia es la misma idea de Saint-Simon. Su idea fundamental era que dichos científicos podrían distraer a la gente de la guerra y del conflicto, concentrando su atención en cosas tales como la construcción de canales y las mejoras generales de las condiciones de vida de la sociedad. Esto traería múltiples culturas y sociedades en un conjunto y que serviría para prevenir conflictos. Mire, está calcada las Naciones Unidas en esto. Prácticamente es lo que hacen las Naciones Unidas en este momento. A ver, él toma la idea que todo el mundo había alentado desde la Ilustración, que era la creencia en la ciencia, y trató de usarla para que la vida en sociedad fuera más práctica. Saint-Simon entendía que la industrialización que se estaba viviendo iba a generar un relanzamiento del mundo. Las nuevas industrias que estaban naciendo iban a relanzar todo lo que se conocía. Él veía que la gente estaba viendo el progreso como un enfoque para la ciencia, pero que ellos lo ven
como un acercamiento a todos los aspectos de la vida. La sociedad estaba haciendo un cambio crucial en aquel momento y tenían que saber qué era lo que iba a ocurrir en el momento que desapareciera el feudalismo. Se tenía que crear un nuevo camino en el cual se pudieran solucionar los problemas de la antigüedad. Entre estos, el hambre, la miseria, la mortalidad. Aunque él estaba realmente preocupado por la participación del hombre en la fuerza de trabajo y el lugar que tenía esa fuerza de trabajo obrera en el sistema social. Planteaba siempre un lema que decía: todos los hombres deben trabajar, y de esto el lema del comunismo que desarrolló cada uno según su capacidad. Esto último, ¿qué quiere decir? Que Said Simón es un teórico del comunismo. Más adelante vamos a hablar de lo que fue Carlos Marx y de su importancia para la sociología. Sin embargo, es importante dejar claro que Carlos Marx no es el creador del comunismo, ni tampoco lo es Said Simón. El comunismo es algo que viene desde hace muchos siglos, tan antiguo como el hombre mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma social inicial del hombre es el comunismo. Aquellas comunidades primitivas, cuando aún éramos más parte de la familia de los homínidos, cuando aún no éramos Homo sapiens, los hombres vivían en un estado absoluto de comunismo natural, como los monobos. Todo es de todos, todos tienen acceso a lo mismo. En el momento que el cerebro de este ser primitivo se convierte en el Homo sapiens, surge la propiedad privada. El surgimiento de la propiedad privada es concomitante con el surgimiento de la guerra, del Estado y del derecho. Nacen en el mismo momento. El mismo hecho de la existencia de la propiedad privada nos deja claro la existencia del derecho civil. Los bienes. Cuando algo es apreciable con un valor, se entiende por un bien. Esa partición da origen a las evoluciones que vienen más adelante, como el surgimiento del Estado, que es la unión de personas para brindarse protección entre ellos mismos. Y esas pequeñas familias eran microestados, pero ese no es el tema. Voy a reencaminarme. Pero para dejar claro el punto de que el comunismo existe desde que existe el hombre, porque es el punto inicial. No fue creado por Carlos Marx. Él simplemente lo teorizó. Llegamos a la sociología moderna. El primero de los sociólogos modernos que vamos a analizar es Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. A partir de este momento le vamos a decir solo Comte. Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. A menudo se le conoce como el primer filósofo de la ciencia en el sentido moderno del término. Él viene después de los filósofos iluministas, de la filosofía política iluminista y todos los originales del contrato social. Comte esperaba unificar todos los estudios de la humanidad mediante la comprensión científica de la esfera social. Él quería una ciencia absoluta de la sociedad. Su propio esquema sociológico era típico de los humanistas del siglo XIX. Él creía toda vida humana pasa a través de diferentes etapas históricas, y si se pudieran comprender estos procesos, se podrían prescribir los remedios para los males de la sociedad. En otras palabras, él viene a decirnos que si se entiende el comportamiento de la sociedad, vamos a entender por qué se comportan de esa manera y así vamos a poder solucionar los problemas. En el esquema de Comte, la sociología iba a ser la ciencia reina, la ciencia suprema. Todas las ciencias físicas básicas tenían que llegar primero llevándose las dificultades más fundamentales de la sociedad humana y a sí mismas. Por eso Comte empezó a verse y a ser tratado como el padre de la sociología. Comte delineó su filosofía general de las ciencias en el curso de filosofía positiva en 1830, mientras que con una visión general del positivismo, y escribió su siguiente obra, una visión general del positivismo, haciendo hincapié en los objetivos particulares de la sociología. Como él tenía la idea de concebir una ciencia absoluta
que todas las otras ciencias se alimentaran de ella, terminó creando una religión que se llamó la religión de la humanidad para las sociedades positivistas, con el fin de cumplir con la función cohesiva una vez en manos de la adoración tradicional. En 1849 propuso una reforma del calendario llamado calendario positivista. Según su estrecho colaborador John Stuart Mill, era posible distinguir entre un conté bueno, el autor del curso de filosofía positiva, y el conté malo, el autor del sistema secular religioso. El sistema religioso planteado por Conté se intentó, pero no tuvo éxito, porque se encontró con las publicaciones de Darwin sobre el origen de las especies, que influyeron de manera diversas en las organizaciones humanistas seculares del siglo XIX. Darwin vino a desmontar todas estas teorías planteadas, porque vino a decirnos la forma en la que evolucionaron las especies. En este punto vamos a iniciar a ver a un autor de gran relevancia cuyos postulados se sostienen incluso hasta el día de hoy en diferentes campos y áreas de la ciencia sociológica y de las ciencias humanas. Ese autor es Carlos Marx, pero para entender a Carlos Marx tenemos que entender su época y ver por qué se convirtió en un autor tan relevante, no solamente para la sociología, sino para la economía y la filosofía política. A ver, el Renacimiento trajo el final de la Edad Media, pero esto no fue un final absoluto e inmediato, sino que estos son finales que se van dando paulatinamente. El proceso de terminación del feudalismo, como ya lo dijimos, que consistió en un sistema de producción en el cual el monarca era dueño de la tierra y la distribuía entre los nobles y los notables, quienes a la vez la redistribuían entre los habitantes de esos territorios. Esos habitantes hacían un contrato de servidumbre con el señor feudal, o sea, el dueño del feudo de la tierra, y este les daba seguridad, ofrecía seguridad con sus ejércitos y sus armas, a cambio de una serie de impuestos y de retribuciones que debían ser otorgadas por parte de la servidumbre. El siervo no podía salir del territorio de su señor, o para salir de ese territorio tenía que pedir un permiso especial. Esta institución, con el paso del tiempo, fue perdiendo fuerza a medida que fue creciendo una clase social nueva en la Edad Media. A esa clase social le dieron el nombre de burguesía. Esta burguesía coexistía con la nobleza y la realeza. Los burgueses eran artesanos, comerciantes o banqueros que se unían en cofradías o fraternidades, que eran como entes monopólicos que controlaban la correspondiente actividad en la ciudad. Entonces habían los mineros, los que producían piedra, la cofradía que estaba a la orilla del mar y que se encargaba del puerto, estaba la cofradía de comerciantes, y así sucesivamente las diferentes actividades que se desarrollaban en la ciudad se desarrollaban bajo la égida de esas cofradías. Cada cofradía establecía una forma de normas por las cuales regía su actividad, y el Estado les permitía existir, y ellas tenían que pagar sus tributos y respetar las leyes de los monarcas o de los nobles que gobernaran la ciudad, ¿no? A medida que estos burgueses o estas personas que estaban resguardadas en estas cofradías iniciaron a hacerse más ricas, vieron la necesidad imperiosa de hacer parte de la nobleza para poder influir. De lo contrario, serían ricos pero sin ningún poder y sin ninguna autoridad. ¿Cómo lograban este proceso de hacerse nobles? Lo hacían con la compra de títulos nobiliarios o lo hacían con matrimonios arreglados. Pero esto era solamente dado para los católicos. Había una parte de esta burguesía que eran muy ricos, que eran los judíos, no se les permitía acceder a los títulos nobiliarios ni por matrimonio ni por compra de los mismos. Eso tenía sus razones de ser, pero que en este momento no son objeto de nuestro estudio. Los títulos se compraban a los reyes generalmente en los momentos de mayor dificultad económica de estos reyes. Cuando aparece la máquina de vapor, que es ese mecanismo donde hay agua en una caldera, esa agua hierve más allá de la ebullición, los vapores que son emanados por el agua salen
y se comprimen dentro de la caldera a alta presión, y esa presión de vapor mueve cualquier aparato o dispositivo. Esa es la máquina de vapor. Si necesitaban mover un molino, solamente debían tener carbón o leña, calentar agua y por medio de mecanismos de presión se movía el molino. Entonces ya no dependía, por ejemplo, moler el trigo, ya no dependía de que las corrientes de agua estuviesen altas o que estuviese soplando buen viento, sino que simplemente se requería conseguir leña, que era muy abundante, calentar agua y de esa manera mover el dispositivo. ¿Quiénes eran los que tenían el dinero para comprar, mandar a fabricar o fabricar ellos mismos estas maquinarias? Pues la burguesía. Entonces se crea lo que hoy en día conocemos como la industria. La burguesía y los nobles que se han confundido, que o se es noble de toda la vida o se es noble nuevo o se es burgués, y cada vez cuando el hecho de llegar a ser noble va haciéndose más fácil, pues va perdiendo esa importancia la nobleza, porque ya cualquiera que consiga el dinero suficiente puede llegar a ser noble. Entonces podemos decir que se confunde la burguesía con la nobleza o la alta nobleza. Esta gente que tenía el capital para poder invertir en el establecimiento de fábricas se les empieza a llamar los capitalistas, y Europa se ve envuelta en una bonanza grandísima a medida que va surgiendo esta industria basada en la máquina de vapor. Entonces aquí tenemos una industria primaria que es la que se encarga de hacer las máquinas y una industria secundaria que es la que se encarga de transformar las materias primas en otras cosas con mayor velocidad, con mayor economía, una mayor productividad y un mejor rendimiento. El fenómeno natural objetivo es que existe la necesidad de mano de obra en las ciudades. Y recuerden que Europa en ese momento era un lugar netamente ruralizado, porque la gente estaba atada a la tierra y la gente no podía irse de su lugar. Al ver la necesidad de esa mano de obra, empiezan a perder vigencia estos contratos de servidumbre y las personas empiezan a migrar en masa hacia las ciudades. Esto se vivió en toda Europa, no solamente en Inglaterra, que es el caso más conocido, sino que esto se vivió en toda Europa, en cada lugar a su respectiva velocidad. Cuando llega toda esta fuerza de trabajo a las ciudades, la mano de obra empieza a perder valor. Es la ley simple de la oferta y la demanda. A mayor oferta, con una demanda estable, pues el valor de lo ofertado va a bajar. Y es generando esto una ampliación de los cordones de miseria y de pobreza en las grandes ciudades, porque la gente trabajaba realmente por muy poco y escasamente alcanzaba para vivir, y eso si todos trabajaban y todos aportaban. A raíz de este fenómeno de la nueva miseria que viene de la industria, surge el pensamiento de Carlos Marx como una contrapartida al efecto planteado por Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus en sus diferentes obras. La de Adam Smith es la más importante o la que más vale la pena resaltar, que es La riqueza de las naciones, en la cual él nos viene a plantear como tesis que existe una mano invisible que regula el mercado. Y como contraprestación a esto surge el ideario de Carlos Marx, quien viene a competir con Comte por ser el fundador de la ciencia sociológica. Pero digamos que es uno de los fundadores de la ciencia sociológica, porque él viene a hacer un análisis y una interpretación, pero también viene a plantear la solución al problema. Este análisis sociológico lo hace él en su obra conocida como El Capital, que es una obra de 4 tomos, pero que no es objeto de nuestro estudio en este momento. Vamos a entrar a ver los aportes de Carlos Marx a la sociología, después de tener claro todo el contexto que acabamos de dar. Entre sus aportes a la sociología se encuentra el concepto de la lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamiento entre diferentes clases sociales, y viene y nos explica lo que ya les decía del siervo
y el Señor, y de la competencia que existe entre las clases religiosas y las clases no religiosas, y nos explica todo el entorno social de su época, haciendo un análisis incluso de cómo se deriva la transición entre feudalismo y capitalismo. Él manifiesta que ese constante enfrentamiento a lo largo del tiempo deriva o tiene que derivar esencialmente en una sociedad perfecta e ideal, que sería una sociedad comunista donde no existan las clases sociales y no exista esa división de clases. Y como les decía, él va haciendo un análisis de cada una de las etapas de la historia a su manera de ver, y va poniéndonos de presente cómo es que en cada época se enfrentan las diferentes clases sociales. Nos dice que a lo largo de esos procesos históricos y sociales se crea una clase social específica que es la que debería gobernar y la que debería tener el control sobre las otras clases sociales, que es el proletariado. Hace la identidad o la diferencia entre tiempo de trabajo y trabajo, planteando la teoría de que el proletario o el hombre trabajador no vende su trabajo, la acción de trabajar, sino que vende el tiempo que dedica a trabajar, que diariamente vende una cantidad de su propio tiempo de vida en el ejercicio de la actividad laboral. Marx sostiene que en el tiempo de la sociedad capitalista el trabajador no está sujeto al amo, como lo hemos dicho, sino que es libre, y tanto el obrero como el capitalista son propietarios de algo en el sistema. El capitalista es dueño del medio de producción, de la máquina, de las materias primas, y el obrero es dueño de su fuerza de trabajo y del tiempo que va a dedicar a esa actividad de trabajo. Por lo tanto, al hacer el contrato de trabajo, el obrero otorga una determinada cantidad de tiempo por una determinada cantidad de dinero. Y es allí donde se genera la lucha y el conflicto, en razón a que, según el criterio de Marx, y criterio que sobrevive en la mente de muchas personas actualmente, el trabajador se encuentra explotado porque se ve obligado a vender su fuerza de trabajo que es aprovechada injustamente por el dueño de los medios de producción. Dicho de otra manera, Marx consideraba que el secreto de la producción capitalista consiste en despojar al productor de su producto y hacerlo ver como una criatura independiente de quien la haya producido. Al final, el planteamiento de Marx consiste en que el trabajador es dueño del producto que ha hecho, así las materias primas no sean de él y así la maquinaria con la que lo hizo no sea de él. Considera que ese proceso en el que el trabajador deja de ser dueño del producto que acaba de hacer es el que mina la relación y la convierte en una relación de sumisión y de explotación. A este fenómeno lo llamó el trabajo enajenado. Por otra parte, debemos decir que Marx, en cuanto a las contribuciones que hace a la sociología, es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones del cambio tienen sus raíces en los textos de filósofos como Hegel, que desarrolló el concepto de la dialéctica. Esta noción se basa en la idea de que todos llevan en sí mismos las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgida de sus cenizas va a generar los verdaderos cambios y alcanzar esa sociedad perfecta. Marx tomó esta idea de la dialéctica y la aplicó a la sociedad, afirmando que los órganos del cambio son todos materialistas y no se basan en las ideas, planteando que en el futuro el capitalismo caerá por su propia acción y que al caer el capitalismo vendrá el establecimiento de un nuevo mundo. Ese nuevo mundo lo plantea en el Manifiesto Comunista, escrito por él y por Engels. En el Manifiesto Comunista se establecen los pasos para la llegada de ese mundo perfecto. 10 propuestas del Manifiesto Comunista son las siguientes: expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Pero esta expropiación también va hacia todos los medios de producción,
no solamente de la tierra, sino que por las circunstancias políticas de aquel entonces, seguían siendo los nobles o los burgueses los dueños de la tierra. Por lo tanto, se debía proponer que se quitara la tierra a los dueños y a los grandes terratenientes. Fuertes impuestos progresivos. ¿Qué significa un impuesto progresivo? El que menos tiene, menos paga; el que más tiene, más paga. De tal manera que las personas que menos ganan tendrán una carga porcentual menor que la carga porcentual que tienen las personas que más pagan. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. ¿Qué significa esto? Que dentro de sus propuestas está quitarle el dinero a todo el que no sea nacido en el país donde se vaya a establecer. Deben ser expropiados simple y llanamente por ser inmigrantes. Y sediciosos, que todo aquel que proteste contra el sistema y contra el régimen se le deben dar sus derechos y sus propiedades. Centralización del crédito en manos del Estado, por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Bueno, eso es un banco que absorbe a todos los otros bancos y que es administrado por los gobernantes. Ese es el planteamiento. Centralización del transporte en manos del Estado. Acabar con todas las empresas de transporte y crear una superempresa de transporte que brinde todos los medios de transporte para todas las personas que están en el país. Multiplicación de las fábricas nacionales, de los medios de producción, roturación y manejo de los terrenos con arreglo a un plan colectivo. Todas las fábricas y todo lo que se le quitó a los demás ciudadanos en nuestro proceso revolucionario va a ser administrado, gobernado y dirigido por funcionarios públicos. Ya las fábricas no son de los particulares, sino que son del colectivo. Veamos entonces, para entender el planteamiento de Marx. No es que no exista la propiedad, sino que la propiedad es de todos, y como la propiedad es de todos, cada ciudadano sería dueño de cada parte, de cada elemento de la sociedad, de cada empresa, de cada vehículo público, de todo. Entonces, los ciudadanos son dueños absolutamente de todo, pero no son dueños de nada en sí mismos. Proclamación del deber general de trabajar. Todo el mundo tiene la obligación o el deber, porque no lo plantean como deber, pero en el Capital se plantea como la obligación, debe trabajar para que todo el aparato estatal funcione gratuitamente, porque es suyo y el Estado le va a garantizar todo lo que usted necesite, pero va a hacer lo que el Estado le quiera dar, basado en los criterios de los seres humanos que están sentados en el poder. Y de esta manera se van a manejar como ejércitos industriales. Todo va a tener una estructuración marcial o militar y asimismo la gente va a ir a trabajar, la gente va a ir a cultivar, va a ir a cosechar, porque todos van a ser parte del ejército de los trabajadores. La novena es la articulación de la explotación agrícola e industrial, y en su cabeza Marx planteaba que debía desaparecer la diferencia entre el campo y la ciudad. Por último, la educación pública gratuita para los niños, la abolición del trabajo infantil en la forma actual en la que ellos estaban viviendo, porque era que se trabajaba desde que prácticamente usted pudiera hacer algo y estar concentrado haciéndolo. A partir de ese momento usted podía empezar a trabajar. La educación en función del ejercicio revolucionario. Esos son los 10 principales. Digamos que a esto hay que añadirle el sistema de salud gratuito y añadirle el sistema de pensiones gratuito, que no está en el manifiesto comunista original, pero que se han convertido en luchas y batallas de los tiempos. Ahora bien, ¿está del todo mal lo que ocurrió o ha ocurrido con las ideas de Carlos Marx? Mi criterio es que no, porque fueron efectivas para conseguir un equilibrio en el momento en el cual fueron manifestadas. Porque definitivamente existía un desequilibrio brutal entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Y existía realmente una explotación, porque la jornada de trabajo era de 16 horas y los salarios eran miserables. Con la entrada de estas ideas surgen pensamientos diferentes que dan lugar a la creación de los sindicatos, a la lucha entre estos trabajadores y estos empleadores, que permite que se equilibren las cargas, y esto impulsa más el desarrollo del capitalismo. Genera el efecto contrario al cual él estaba pensando cuando lo plantea.
porque él planteaba la destrucción del capitalismo. Pero gracias a ese equilibrio que se genera, mejoran las condiciones de vida de los trabajadores, los empleadores van a ganar menos, pero el capitalismo agarra un auge impresionante que nos llega hasta nuestros días. Bueno, queridos estudiantes, de esta manera damos por terminado nuestra primera sesión de clases de sociología jurídica, viendo la historia en general de la sociología. Espero que les sea de gran ayuda y de gran valor para sus vidas profesionales este ejercicio que estamos haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días.